Saludos, bienvenidos a este nuevo video, el número 8 en esta serie que tenemos para aprender a modelar en SketchUp. En la última parte terminamos de realizar nuestras puertas, nuestras ventanas, tanto de planta baja como de planta alta, y ahora lo que voy a realizar con ustedes es generar algunos cortes de este proyecto cuando no los tienen en AutoCAD. Sí, así como si hubieran ustedes empezado con las plantas, con alguna de este tipo de plantas, y ahora lo que necesiten es entregar tanto fachadas como los cortes de este proyecto. ¿Sí? Entonces vamos a empezar. Como ya habíamos trabajado, lo teníamos todo por layers, entonces lo que voy a hacer es apagar cada una de las referencias para que solamente me quede el dibujo así. Lo que yo recomiendo cuando generamos un proyecto de este tipo es que, por ejemplo, lo de las ventanas y las puertas o cualquier tipo de ambientación, si ya nos adelantamos y generamos, por ejemplo, los balcones o los cristales acá arriba, o algún elemento que se generara aquí al interior, yo le recomendaría que lo apagáramos. Si lo tenemos en un layer, apagarlo. Si no, hay que ingresarlo en un layer y hay que apagarlos. ¿Para qué es esto? Para que nos sea más fácil la exportación a AutoCAD y que no se nos generen tantas líneas que nos puedan perjudicar con el peso del archivo o que se nos alente nuestra máquina por dicha circunstancia. Entonces, una vez que yo tengo esto de aquí, por ejemplo, quiero sacar la fachada de este elemento, como no estamos en esquina, pues es solo una fachada. Lo que tengo que hacer es irme aquí a esta parte donde dice cámara, voy a proyección paralela y cuando lo veo así, como si fuera una perspectiva caballera o militar, tengo mis botones de vistas, simplemente le doy aquí en el que dice front, enfrente, y lo que obtengo es esta vista. Aquí lo que me tengo que hacer es acercar. Si ustedes ven que les estorba esta parte de aquí o alguna de las gráficas o plugins que tengo yo de este lado, simplemente es apagarlo. O en este punto darle aquí en Auto Hide y se oculta. Realmente no nos afecta en mucho. Lo único que tenemos que hacer es ubicar este elemento que esté dentro de esta área aquí para poder visualizarlo de mejor manera. Entonces yo lo estoy trasladando aquí. Una vez que esté contento con la ubicación de mi elemento, ¿sí? Es muy importante no hacer esto, sino paneo. Aquí como ya se movió no pasa nada, me doy otra vez clic en front, ¿sí? Entonces, una vez que esté aquí, le voy a dar aquí en File y me voy a ir a la opción de Export. Aquí en Export me voy a 2D Graphic, muy importante, 2D Graphic. Una vez que esté yo ahí en 2D Graphic, voy a ubicar, por ejemplo, mi carpeta aquí que yo tengo. ¿Sí? Por ejemplo, esta que es videos SketchUp. Aquí le voy a poner fachada para ubicarla. Y aquí, en lugar de que diga algún otro tipo de archivo, tiene que decir AutoCAD, DWG File. En las opciones, aquí lo voy a abrir, pero es muy importante que ustedes no modifiquen nada, simplemente que diga Release 14 o Release 14. Dejamos cualquiera de los elementos que viene aquí por default, así tal cual. Si yo hiciera alguna modificación, simplemente le doy clic en esta ventana de default y le doy cancelar aquí, en mi caso, y simplemente le doy aquí en exportar. Voy a esperar un momento, me va a aparecer esta ventana que dice AutoCAD Report Audit, ok. Si me voy a mi explorador, voy a encontrar un archivo, que dice fachada, que no me lo muestra. Entonces, simplemente es darle doble clic para abrirlo y aquí darle continuar con la apertura
y lo que yo obtengo es este archivo aquí. Esta va a ser mi fachada. Aquí viene con los niveles, aquí ya está marcado mis niveles. Si ustedes recuerdan, lo que medía aquí, por ejemplo, este mide 7. Si yo reviso aquí con Tape Measure, clic de aquí a aquí, mide 7. Eso quiere decir que se trasladó con la misma escala. Entonces, lo que yo tengo que hacer aquí es preparar mi dibujo. Simple y sencillamente, ubicar mis calidades, eliminar las líneas, por ejemplo estas que me marcan las losas, o dejarlas ahí si yo pongo algún tipo de anotación. Pero antes de realizar cualquiera de esas situaciones, es muy importante que ustedes revisen aquí que tenemos dos layers nuevos. Uno que dice Profile Edge y otro que dice Section Cut Edge. Es muy importante para mí que ustedes seleccionen todo esto, lo dejemos en Layer 0 y luego demos el comando PU. Purgar. Vamos a eliminar esos dos layers. Aquí nos da el primero. Le doy purgar todo y cerrar. Entonces ya nos quedamos solo con el Layer 0. Es muy importante que lo hagamos desde un principio para evitarnos problemas a la larga. Al trabajo de esto es muy importante que eliminemos esos dos layers que nos aparecen nuevos. Entonces, una vez que yo tengo aquí, simplemente le doy guardar, lo muevo al archivo que yo no necesite y le doy las calidades necesarias. En unos videos posteriores vamos a trabajar o les voy a mostrar cuál es el proceso que yo realizo o mi flujo de trabajo para dar calidad a los planos, a los proyectos que me encargan o que realizo, para que ustedes vean cómo es la forma de trabajo, mi metodología. Yo trabajo sobre escala de grises, por eso mi fondo es blanco. Hay personas que trabajan sobre un fondo negro siempre y hay otros que manejan colorcitos. Cada uno lo maneja a su gusto, a su manera, a la forma en cómo se siente más a gusto. Yo trabajo sobre grises y es la forma en cómo me gustaría mostrarles cómo es ese flujo de trabajo que tengo. Entonces, aquí, en este caso, ya tenemos la fachada. Ya es la primera de las dos opciones o de las opciones que tenemos aquí. Lo siguiente que vamos a realizar es el corte. Si ustedes tienen la fortuna de que han estado en clases de dibujo técnico, sabrán que los cortes es lo que más se solicita. ¿Por qué? Porque son los que nos permiten observar el interior y saber cómo es que se va a distribuir de una manera un poquito más sencilla de explicar para cualquier persona. ¿Sí? Los alzados interiores o las secciones interiores son igual que la fachada, solo que veo, así como lo dije, el interior. Entonces, lo que vamos a hacer es ocupar esta herramienta aquí que dice Section Plane. Le doy clic, aquí por default les va a decir 1, en mi caso ahí aparece sección 2, por lo que hicimos en un inicio de trabajo, en la configuración inicial, o en el primer video, para aprender a modelar en SketchUp. Yo lo voy a poner como sección A, el símbolo A. Si yo quiero seguir con esa nomenclatura, le pico aquí, si no, lo puedo dejar así. Entonces yo le doy Place y lo que va a hacer es generarme este cuadro aquí en azul. Las flechas, así como nos han enseñado, nos indican a nosotros a dónde va a haber ese corte o dónde o qué nos va a mostrar ese corte. Lo puedo hacer aquí sobre la losa inclinada y adopta ese ángulo, por eso se pone en magenta. Lo puedo poner aquí y se ve en rojo. Lo puedo poner sobre este lado y se va a ver verde sobre esta línea del eje o sobre esta línea del eje rojo. Aquí está en azul, ¿por qué? Porque si es como si yo lo hiciera sobre el exterior. Es muy importante que ustedes ubiquen dónde vamos a ver este corte. ¿Sí? Entonces vamos a hacerlo aquí primero. Le doy un clic. Y en esta versión que yo estoy manejando, que es SketchUp Pro 2018, lo que van a ver es que se generan estas líneas en oscuro. ¿Sí? Estos rellenos que me van a permitir entender cómo es que está generado este corte. ¿Sí? Si yo le doy clic sobre el corte que estamos haciendo y le doy M para mover,
van a poder ver que lo puedo mover en el interior hacia la dirección que se está o que está observando ese corte. ¿Sí? Lo puedo mover en reversa y esta es la ventaja, que me indica cómo es que se va a ver el interior. También lo que puedo hacer es voltearlo hacia el otro lado. ¿Cómo lo hago? Simple y sencillamente así seleccionado en azul. Eso quiere decir que está activo el corte. Le doy clic segundo botón o clic derecho. Y aquí tengo la opción de Active Cut, que es porque está activo, y otra que me dice reversa. Si yo le doy clic aquí en reverse, van a notar que ahora el corte va a observar del otro lado, ¿sí? Eso me permite a mí ir ubicando qué es lo que yo quiero ver en este corte. La mayoría de nosotros pues, tendríamos que ver cómo es este detalle en específico. Por ejemplo, yo ahí lo voy a ubicar más o menos ahí sobre la puerta y sobre la ventana, no, hasta ahí. Por ejemplo, en ese sentido, hasta ahí es lo que yo necesito ver. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo traslado al AutoCAD? De la misma forma que lo hicimos con la fachada. Lo primero que tengo que hacer es seleccionar aquí y darle la opción de Hide. Esto de Hide es para ocultarlo. Yo lo oculto para que me permita observarlo de esta manera, de esta forma. Una vez que lo oculté, le doy a la opción cámara, Parallel Projection. Esto, recuerden que el orden de los factores no altera el producto. Puede ser primero con las vistas aquí y luego cambiar la cámara. Simple y sencillamente le voy a dar clic aquí, por ejemplo en Left. Si veo que me equivoqué de vista, me doy al otro lado donde dice Right y ahí ya tengo. ¿Sí? En el corte, lo que sí les voy a hacer hincapié es que hagamos exportemos dos tipos. Uno que va a ser el de AutoCAD y otro que es el de una imagen. El de la imagen, ¿para qué es? Para que yo pueda observar estas líneas en oscuro, que son las losas o los muros que yo estoy seccionando y que me permitan a mí entender cómo es que hice ese corte. Entonces, una vez que yo lo tengo aquí, quedamos File, Export, 2D Graphic, ¿sí? Y aquí nos vamos directamente a esto. Por ejemplo, le voy a poner sección A, la habíamos marcado, voy a poner ahí sección A y de WG no muevo en opciones y simplemente le doy aquí en exportar. Una vez que exporté, voy a darle aquí doble clic para que me abra el archivo y helo aquí. Recuerden que una vez que lo tenemos así, hay que seleccionarlo todo, revisar que esté en layer 0, ¿sí? Esto de podemos ubicar, por ejemplo, esta profile y sections, ¿sí? Y son estas marquitas en gris claro que tenemos aquí. Por ejemplo, si yo lo muevo, voy a mover aquí 16. Si yo los vuelvo a prender, aquí están, ¿sí? Entonces lo que hago es seleccionarlas y simplemente las suprimo y aquí lo dejo todo en layer 0. Una vez que hice esto en layer 0, le doy purgar, PU, recuerden, purgar, y ya solamente me queda mi layer 0. Y con eso, le doy aquí, y con eso ya tengo mi elemento en corte. Si yo no recuerdo, por ejemplo, aquí le doy guardar, si yo no recuerdo qué era lo que estaba viendo, cuáles son los muros que yo debo de generar con un color o con un grosor, para eso es esta imagen. Le doy aquí la opción File, Export, sigue siendo 2D Graphic, pero ahora aquí le voy a poner en JPG. Y le voy a dar igual, sección, ahí me va a aparecer como sección A.back o .dwg, simplemente lo dejo así como sección A y le doy en exportar. Lo que va a hacer es que ahora se va a generar un archivo, así. Aquí lo pueden observar, donde yo tengo las líneas en oscuro son los muros y las losas que estoy seccionando. Así me puedo guiar yo y puedo entender de mejor manera esto que estoy realizando.
Si yo quiero hacer un corte de frente, simple y sencillamente regreso, le doy Edit, le doy un Hide aquí en Edit, un Hide Last, por ejemplo, y aquí me manda este corte. Selecciono y le doy ahora quitar esto de Active Cut y me regresa a como estaba. Entonces sigo, cambio, cámara, utilizo nuevo sección cut. Aquí va a ser, en lugar de 2 le voy a poner la letra B y el símbolo va a ser la letra B. Y le doy aquí en place. Usualmente usamos dos cortes, uno que es longitudinal como el que hicimos con el A y otro que es transversal. En este caso voy a tomar este y lo voy a mover. ¿A dónde? A donde yo lo necesite observar. A veces quiero ver cómo se veía lo de la escalera, pues ahí lo puedo poner. ¿Sí? Este le doy en hide para que no me estorbe. Y por ejemplo ahí estoy viendo estos domos, lo de la escalera cómo se va a formar, que para mí va a ser algo muy importante al momento de mostrarle esto a un cliente o al el futuro comprador de este proyecto. Y simple y sencillamente le doy clic aquí, hide. Otra vez le puedo dar aquí en front, cambiar la cámara y ahí lo tengo. Y con eso yo puedo realizar, este de aquí es una ventana, este es el ventanal, esta es la puerta aquí al frente y este es donde llega el muro que nos va a permitir observar desde arriba la doble altura que tenemos aquí sobre la escalera. Aquí es donde vendría nuestro barandal, que eso lo vamos a aplicar en el AutoCAD directamente. Entonces, File, Export, 2D Graphic. Aquí por default me va a quedar lo de JPG. Simplemente lo cambio, selecciono la de arriba y ahora le doy sección B y le doy en exportar. Reviso que ya se haya exportado. Aquí la tengo. Y ahora lo que tengo que hacer es exportarlo, pero en AutoCAD. Cambio aquí, le voy a poner sección B igual, la selecciono, pero ahora va a ser en AutoCAD. Le doy a exportar, me dice que hay un JPG que ya existe. Cuando pasa eso, simplemente denle cancelar. Le doy aquí en exportar, 2D Graphic de nuevo, quedamos. Ahora en DWG y le voy a poner igual sección B. Aquí ya no debe de aparecer ese error. ¿Sí? Y ok. Abro aquí y me doy cuenta. Vamos a cerrar esta. Que ya tengo ahora la sección aquí y ya tengo también mi imagen que me va a permitir ubicar cómo es que están o cuáles son los muros que yo estoy seccionando. Así de sencillo. En esta parte, aquí como ambos son los que estoy revisando, igual puedo cortar aquí y que se vea el interior de este para pasar la luz. Ahí uno de los detalles que tengo que revisar y que me permiten a través de estos elementos poder hacer esas revisiones. Entonces quedamos, apagamos los otros dos layers que tenemos, selecciono esto, lo voy a mover simple y sencillamente nada más para poder eliminarlo de ahí. Vuelvo a encender estos dos layers, aquí tengo que regresar al layer 0, enciendo estos dos y selecciono y los borro. Ahora regreso a donde estaba, que era con 10 y listo. Le damos purgar y una vez que le dé yo purgar ya me quedo con mi layer 0. ¿Sí? Esta es la forma en cómo ustedes van a trabajar con los cortes. Así les pidan 8 de cada lado. Esa es la ventaja que tenemos con nuestro archivo de SketchUp. Tenemos la opción de generar
los cortes que nos pidan, los cortes necesarios. Si yo no lo quería de ese lado, quedamos Edit, Unhide Last, Selección y Reverse. Y puedo ver ahora del otro lado cómo se vería el corte. ¿Sí? Lo puedo traer hacia atrás. ¿Sí? Ahí, por ejemplo, en esa forma, para no cortar alguna de las líneas o de del voladito, los pergolados que tengo ahí. Y así puede ser. Podemos trabajar de diferente forma. Aquí me regreso a este. Podemos trabajar de muchas formas a través de estos cortes que estamos generando. Si yo quiero cambiar de uno al otro, simplemente selecciono y le doy Active Cut y listo. Ya estoy en el otro corte. Esa es la ventaja. Si no, simplemente selecciono y quito los dos. Que no estén activos. Y ahí lo tenemos. Esta es la forma en cómo nosotros trabajamos con cortes y fachadas que tenemos ya de SketchUp y los necesitamos pasar a AutoCAD. Espero que les haya servido esta parte de video, este video número 8. Seguiremos trabajando con este modelo para poder ambientarlo, ahora sí ambientarlo, generarle algún tipo de material y después trasladarlo hacia un motor de render como lo es este que les comentaba. Yo uso V-Ray. Entonces no olviden darle like a este video, compartir el conocimiento, ya saben, debemos de compartir lo que tenemos y sobre todo suscribirse al canal. Vendrán nuevos videos. ¿Sí? Nos vemos en una siguiente entrega. Hasta la próxima. Saludos.